Bueno, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a la segunda charla. Bien, bienvenidos a la segunda charla que tenemos en esta materia. La primera fue hace un mes sobre el centenario y el muralismo, la charla que ofreció Ariel. Y ahora tenemos un segundo encuentro. Vamos a cambiar el formato, no va a ser la exposición de un profesor invitado, pero sí tenemos un profe invitado, amigo de la casa, ¿no? Amigo del curso. Para hacer un poco más amena y tranquila la charla. Y vamos a juntarnos en el día de hoy para hablar sobre peronismo. Nos pareció una muy buena idea porque en las dos materias, tanto en Historia de las Ideas en la Argentina y en Sociedad-Estado, están viendo lo mismo, están en el periodo peronista. Y es un buen encuentro no solamente para profundizar la propia materia de Historia de las Ideas, sino para empezar a hacer un cierre de lo que es este año, con dos materias que imagino que fueron bastante densas para ustedes, sobre todo Sociedad-Estado, imagino. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre Perón una vez más. Estamos en octubre, así que es un mes peronista y nos vamos a dedicar a esto. Bien. Bueno, hablando un poco de Halloween, ¿no? Me parece que es interesante señalar, y con Mati lo hablábamos un montón de veces, el viernes temático, ¿no? Yo nunca les di una clase a ustedes en la segunda parte donde no estuviesen disfrazados. Y era un poco difícil, ¿no? Porque era hablar sobre Miguel Juárez Selman y tener, no sé, futbolistas en medio de la charla. Y se me ocurrió que es algo que vieron en Sociedad y Estado, que tiene que ver con el 17 de octubre. Y el 17 de octubre también maneja esa noción de lo carnavalesco. Porque a partir del 17 de octubre del 45 se rompe algo en la Argentina, hay una ruptura y comienza algo nuevo. Y me parece que en esa ruptura incluso se puede observar en la propia movilización y, por ejemplo, en relatos como el que aparece en pantalla, ¿no? De un diario, La Capital, del 18 de octubre del 45, donde se dice: la mayoría del público que desfiló en las diversas columnas por la calle lo hacían en mangas de camisa, se vio hombres vestidos de gauchos y a mujeres de paisanas, que en realidad no eran gauchos, ¿no? Que estaban disfrazados, muchachos que transformaban las avenidas y plazas en pistas de patinaje, hombres y mujeres vestidos estrafalariamente, portando retratos de Perón con flores y escarapelas prendidas en sus ropas, afiches y carteles. Hombres a caballo y jóvenes en bicicleta ostentando vestimentas chillonas, cantaban estribillos y prorrumpían en gritos, ¿no? Me pareció que era una buena manera de arrancar la charla teniéndolos disfrazados, ¿no? Como replicando un poco lo que fue ese 17 de octubre de 1945. Lo que vamos a ver en el día de hoy y sobre lo que va a girar la charla, tiene que ver con empezar a develar el enigma peronista en la historia argentina, algo que han intentado hacer ya cientos de historiadores desde el año 45 en adelante. ¿Cuál es el enigma? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el enigma? Perón está lleno de preguntas. Algunas de ellas ustedes ya las hicieron hace un par de semanas. Y en parte de tres preguntas que hicieron tres de ustedes, y armamos la clase, ¿no? A partir de la primera pregunta de Maya sobre la identidad del peronismo y esa presencia de lo católico en la comparación con quizás una imagen más progresista en el día de hoy.
que tiene que ver con las últimas reformas que apoyó el peronismo en los últimos años. Y por el otro lado, en una segunda pregunta que se va a convertir en un segundo eje, una pregunta hecha por Alex, sobre cuestiones económicas, sobre la cultura del trabajo del peronismo y una actualidad diferente en relación a la estructura socioeconómica que no solamente presenta el peronismo, sino a nivel general la propia Argentina hace varios años. Y la última pregunta que realizó Chloe, que tiene que ver sobre la vigencia del peronismo, pensar un movimiento que nace, estamos más cerca del centenario del peronismo que de su propia fundación, ya a esta altura, y analizar cómo un movimiento del año 45-46 tiene su vigencia hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar estos tres ejes para profundizar el enigma sobre Perón y sobre el peronismo. Bien, vamos a arrancar entonces con un análisis sobre las identidades del peronismo. Y en ese sentido, parece ser difícil establecer a simple vista qué es lo que identifica el peronismo, qué características definen esa identidad, porque es múltiple. Uno puede decir que el peronismo es católico, otro puede decir que el peronismo es de derecha, que el peronismo es de izquierda, que el peronismo es anticomunista, que en algún momento algunos peronistas van a sostener que Perón era el líder de una posible revolución socialista. Es decir, es muy variable y todo gira en torno a Perón. Y mucho más si incluimos, por ejemplo, a Eva, donde ahí la identidad se multiplica mucho más y las preguntas se complejizan en gran nivel. Lo que en parte estimuló la pregunta sobre la identidad peronista fue ese comienzo donde Perón tiene una clara conexión con el catolicismo, ¿no? Eso lo habrán visto en Sociedad y Estado, y también lo vimos en la materia, donde el apoyo que tiene la Iglesia, el apoyo que le da la Iglesia Católica a Perón es fundamental para comprender su llegada a la presidencia. Pero como ustedes van a ver, ¿no? Todavía no lo vieron, la ruptura no la vieron todavía, están ahí. Van a ver la semana que viene en Sociedad y Estado que Perón va a romper con la Iglesia. Perón va a romper con la Iglesia y no va a ser una ruptura de, bueno, ya no nos queremos más, no nos seguimos en Instagram. No, va a ser con quema de iglesias de por medio, un bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? Y un golpe de Estado para terminar de romper esa relación. No es simplemente un bloqueo. Sí. Inicialmente igual Perón no era como así como conservador y católico. Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Quizás lo hizo como para eliminar su competidor al poder simbólico, pero no sé si él personalmente está en contra de la Iglesia. No, yo creo que personalmente él siempre se mantuvo en la idea de la fe católica. De hecho, él posteriormente va a estar todo el tiempo y hay toda una corriente, después veremos, y seguramente en las últimas semanas que quedan, lo que resta del año, que después del golpe del 55 va a haber una resignificación del peronismo, porque Perón va a estar desde el exilio y un montón de grupos políticos en la Argentina van a reclamar ser los portavoces de Perón en el exilio. Y hay toda una corriente que sigue al día de hoy que sostiene que el peronismo es católico y esa impronta se sostiene al día de hoy. La ruptura, desde luego, ahora igual Nahue va a continuar, la ruptura que se produce en el año 54, 55, obedece a coyunturas políticas muy particulares y es una ruptura la más potente, la más fuerte probablemente que se haya dado en el siglo XX. Sí. ¿Verdad? Porque la anterior ruptura importante que tuvo desde el Estado con la jerarquía de la Iglesia había sido a fin del siglo XIX con el liberalismo, con el roquismo, cuando se establece la ley 1420, el registro civil, etcétera, etcétera. Pero esto probablemente sea
la ruptura más importante y después, más allá de que vaya a haber otros conflictos en el futuro. Sí, sí, totalmente. E incluso la ruptura del siglo XIX, que incluye digamos, romper relaciones con el Vaticano en su momento, no va a tener este grado de violencia que va a caracterizar 1954-1955. Fíjense lo que señala una historiadora que escribió un libro sobre Perón y la Iglesia, y señala lo siguiente: resulta difícil aceptar la categorización del peronismo como movimiento inspirado en el ideario católico, por la siempre razón de que la confluencia de ideas sociales estuvo lejos de ser el único resultado de la asociación entre catolicismo y peronismo. Y esto es lo que en parte señalaba Julián, ¿no? El mayor enfrentamiento Iglesia-Estado del siglo fue parte de esta intensa relación. Si el peronismo fue el movimiento más católico de la historia contemporánea argentina, y por eso hasta el día de hoy se pueden observar cómo algunos referentes del peronismo son católicos y defienden esa identidad católica, e incluso eso se puede ver en el rechazo a la legalización del aborto, también es el que más conflictos tuvo con la Iglesia y los católicos. ¿Cómo? Sí, sí, y de hecho el jefe de gabinete anterior al actual viene de una familia que abreva muchísimo el catolicismo, que es la familia Cafiero, que tuvo una relación muy cercana siempre con la Iglesia Católica. Sí. ¿El actor quién es? Juan Mansur, que era gobernador de Tucumán y que fue una de las provincias más hostiles a la legalización del aborto, ¿no? Por ahí me equivoco, pero por ahí lo de romper con la iglesia y todo eso era como algo más popular, de romper por ahí con lo que hacía la iglesia con el Estado y no con la creencia, sino con lo que hacía la iglesia con el Estado y la ley de control. Sí, totalmente. A mí me parece que hay que analizar la relación de Perón con la Iglesia de la misma manera que se deben analizar las otras relaciones que tuvo Perón con los actores de la época. Es decir, ¿cuáles son los actores que apoyaron a Perón inicialmente, además de la Iglesia? El ejército, los sindicatos, ¿no? Y Perón va a terminar en algún momento generando disputas con esos dos actores, tanto con el ejército, que bueno, finalmente va a sumarse a las filas que van a realizar ese golpe de Estado en el año 55, pero también hay una relación que en algún momento tuvo choques y tensiones con el sindicalismo, con los sindicatos. Recuerden que los sindicatos fueron los que, digamos, en parte reivindican la figura de Perón por su lugar en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y en el 17 de octubre del año 45, muchos sindicalistas definieron que quienes construyen la imagen de Perón fueron ellos, ¿no? Hay un sindicalista muy importante de la época, que es Cipriano Reyes, que en algún momento definió y escribió un libro que es... Yo hice el 17 de octubre. Yo hice el 17 de octubre. Es decir, a ese nivel los ciertos sindicalistas quieren elevarse por encima de la propia figura de Perón y Eva, lo cual va a terminar con Cipriano Reyes preso, ¿no? Y por fuera de la CGT. Y ustedes, por lo que me comentó Matías la semana pasada, o hace un par de clases, vieron un discurso de Eva y su enfrentamiento dentro de... Sí, con los indianos. Y ahí hay una cuestión de tratar de imponer sobre todo la jerarquía partidaria por sobre el resto de los actores. Por sobre la Iglesia, a pesar de su identidad católica, por sobre el ejército, a pesar de su pasado militar, y sobre los sindicatos, a pesar de que sea su principal aliado en términos electorales. Una cosita, Nahue. Sí. Nosotros vimos cómo este enfrentamiento con la Iglesia está en sintonía con lo que la Iglesia también entendía que el Estado competía, así como con el conflicto de la Ley 1420, es decir, el Estado ocupando lo que históricamente la Iglesia había resuelto, o se había ocupado, que tenía que ver con la educación, con los casamientos, con las defunciones, con los bautismos, y la emergencia de un registro civil, es decir, la secularización
de ciertas actividades, el peronismo, vimos, le competía en el terreno, por ejemplo, de la asistencia social a través de la Fundación Eva Perón. Le competía en el terreno de, con la muerte de Eva Perón, hasta el lugar del altar de la figura de la Virgen María. Hemos visto en varias imágenes cómo se representaba casi que a Eva como una santa, como entrando en una canonización laica de una figura pública, como una especie de una Virgen María. ¿Pero por qué? Porque en el sentir popular era así. En muchos lugares, en la casa, en un rancho, en un barrio, había un altar, una estampita de Eva Perón que reemplazaba de alguna manera al lugar que históricamente había tenido la Virgen María. ¿Todas esas personas que le rezaban, le hacían el altar de Eva, eran personas católicas? O... Sí, porque estaba como que entroncaba dentro de la misma tradición. ¿Cómo relacionaban su creencia con Eva a la religión? A ver, es una buena pregunta. A ver, ¿por qué creen que puede pasar eso? A ver, Ari. Mucha gente se refugia en todo lo que es la iglesia y esa imagen católica para buscar algo. Por ejemplo, parece a Dios por la comida. Si lo que hizo Perón fue muchas veces, especialmente en los sectores más bajos, los trabajadores, darles un poco más de autoridad, un poco más de poder, un montón de beneficios, de que te está dando la comida y el pan y todo eso ya no es Dios, ya no es te está dando la salud, todo eso no es eso. Es Perón y es Evita. Me parece exagerado a mí también, porque es un evento como de iglesia que no me gusta para nada, pero entiendo tranquilamente de dónde puede venir. Ya no es más, viene del cielo, es un milagro. Podés ver textualmente y concretamente de dónde vienen todas estas cosas que antes eran milagros. Es un reflejo de sus propias creencias existenciales. O sea, tienen la costumbre de buscar alguien superior que les provee o que los ayuda de cierta forma. Entonces, si ven que estos políticos son los que cumplen en cierto modo el rol que estaban cumpliendo las divinidades, los convierten en una divinidad. Como si fuese parte de la historia de la religión. Como Dios, Okay. como Perón los escucha más que Dios, creo que es el nuevo Dios. Más que No, Dios. no es que Dios deja de existir, ni mucho No, menos, claro, bueno, sino que aparece. Sí. Más que Dios es recordar la imagen de Jesús, en el sentido de que Jesús será el Hijo de Dios en la tierra que viene a cumplir con todo lo mirado. Claro, que reparte el pan, que reparte el pez, que reparte el vino. Bueno, culto a la personalidad, digamos. Sí, también a mí me parece que hay que pensar que además de las conexiones con el catolicismo, también hay que señalar que el peronismo tenía una fuerte impronta nacionalista, ¿no? Y el nacionalismo también, desde principios del siglo XIX, se caracteriza por tratar de buscar símbolos que unan a la población. Y si hay algo que une a la población, son los símbolos religiosos. Y ahí puede haber una apropiación. Muchas veces los movimientos nacionalistas tienen esa apropiación de convertir a la Virgen María en un símbolo del nacionalismo. Por ejemplo, quizás ustedes alguna vez vieron imágenes de cómo se representa la libertad en Francia. No sé si vieron esos cuadros de una mujer francesa guiando al pueblo, exactamente, ese cuadro de la Croix, de la libertad guiando al pueblo. Pero esa imagen, que se llama Marianne en la Revolución Francesa, ya su propio nombre nos dice de dónde viene. Es la Virgen María de la Revolución Francesa. Entonces, es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de definir a un movimiento como el peronismo, que también tiene sus raíces en ese nacionalismo tan vigente de finales de la década del 30, ¿no? Bien. Ahora, es interesante para empezar a comprender quizás la ruptura con Perón y para empezar a advertir por qué se puede observar a un Perón no tan cercano a la institución católica, pero sí a la fe católica. Fíjense lo que dice Perón en el discurso del año 48, es previo a la ruptura, no es un Perón que ya va
y lo van a ver la semana que viene, un Perón que, por ejemplo, va a aprobar la ley del divorcio, va a eliminar la educación religiosa e incluso va a legalizar los prostíbulos, ¿no? A ese punto va a ser la ruptura con Perón. Y fíjense lo que dice Perón: declaro que mi fe católica me pone dentro de la exigencia constitucional. Quiero también señalar que siempre he deseado inspirarme en las enseñanzas de Cristo. Conviene destacar esta dualidad porque, al igual que no todos los que se llaman demócratas lo son en efectos, no todos los que se llaman católicos se inspiran en las doctrinas cristianas. Nuestra religión es una religión de humildad, de renuncias materiales, de exaltación de los valores espirituales por encima de los materiales. Es la religión de los pobres, de los que sienten hambre y sed de justicia, de los heredados, solo por causas que conocen bien los eminentes prelados que me honran escuchándome. Que en parte tiene que ver con lo que le señalaba Mati. Tiene que ver con que Perón va a empezar a disputarle a la Iglesia la asistencia social. Y ahí se puede comprender a un Perón que, más allá de que se identifica con el cristianismo, va a empezar a romper con la jerarquía de la Iglesia. Y eso no nos debe sorprender, por ejemplo, en lo que ustedes van a ver al final del año, en el análisis más de ese peronismo que se construye a mediados de los 60 y el 70, que es ese peronismo que se lo va a identificar con la izquierda, con una izquierda que va a decir que el camino que tiene que tomar la Argentina es una revolución socialista. Pero ese peronismo de los jóvenes de los 60, esos jóvenes de clase media alta, probablemente católicos en su mayoría, van a ver una asociación entre el peronismo y un Cristo revolucionario, un Jesús que para ellos fue un revolucionario en su época, y ahí se empieza a comprender que ya no estamos hablando de un peronismo simplemente conservador y católico, sino también para el peronismo de izquierda de la década del 60, que va a terminar en la formación de Montoneros, un Perón cristiano y revolucionario. Pero, ¿cómo se da esta transformación de Una aclaración. No es una transformación homogénea del peronismo. El peronismo transita del 55 al 73 un debate que lo cruza transversalmente y que tiene como referencia a Perón, y así como había sectores que planteaban Perón y Evita la patria socialista, y Perón tenía que volver al país que estaba exiliado para encabezar un proceso revolucionario, para otros sectores igualmente peronistas, Perón y Evita era la patria peronista, y lo que había que hacer no era incentivar un proceso revolucionario, sino frenarlo, contenerlo y organizar un proyecto de país como el del 45 y el 46. Pero, o sea, así como en la religión tenés a los más conservadores o a los protestantes que interpretan, digamos, el mismo dogma de distintas maneras para sacar distintas conclusiones, ¿qué era lo que interpretaban de Perón estos sectores más socialistas del peronismo? Porque antes estábamos hablando de que Perón llega al poder básicamente queriendo mermar al socialismo. ¿Qué parte toman de eso como para agarrar y decir que Perón puede ser socialista? Para mí lo más importante, hay todo un debate, después por ahí vos lo podés completar con el tema del estatismo que estuvimos charlando. Hay todo un debate porque uno de los grandes problemas es esto que vos decís. En el año 43, el golpe militar, entre otros argumentos, se hace con la idea de frenar una posible revolución comunista. El miedo, probablemente un miedo poco anclado en la realidad, pero un miedo que existía entre las clases dominantes de que el comunismo, que estaba empezando a hacer retroceder al nazismo en Europa y que tenía experiencias en varios lugares del mundo, pudiera encabezar
y protagonizar y ser la vanguardia de esa clase obrera sin derechos, de esa clase obrera postergada, de esa clase obrera que hemos descrito, el miedo a eso es contra el comunismo, por el que se hace el golpe. Y Perón encarna eso, lo encarna hasta ideológicamente. Él va a decir, yo estoy en contra de la lucha de clases, estoy en favor de la armonía de clases. Le tiende una mano, dice, hagamos un país, un proyecto de país, los obreros y los burgueses, juntos, pero no los burgueses que vienen a explotar al obrero, a sacarle, chuparle la sangre, no, hagámoslo con quienes tienen la conciencia de que para salir adelante tenemos que hacer un proyecto nacional, ser económicamente independientes, porque en ese contexto de guerra aún, nadie podía imaginar qué es lo que iba a poder pasar. Y había que estar preparado y era necesario tener una burguesía nacional que apueste por el país. Y esa burguesía nacional tenía que saber que la única forma de apostar por el país era que los obreros se convirtieran en consumidores, tengan recursos para poder vivir. Ahora, ¿qué es lo que hicieron los partidos que podían representar políticamente a los obreros postergados y marginados en el año 43, 44 y 45? Y que incluso dirigían muchos de los sindicatos. No, obvio, hubo una política de parte del peronismo de perseguirlos, pero muchos de ellos fueron una alianza en la Unión Democrática con todos los sectores que buena parte de los obreros veían como la tradición que los había postergado. Por lo tanto, la izquierda argentina del año 45 y hasta el año 55, muchos apoyaron el golpe contra Perón, perdía autoridad política en muchos de estos sectores populares que apoyaban al peronismo porque veían en el peronismo quien podía incluirlos en un proyecto de un país posible. ¿Qué tintes socialistas le agarraban a Perón como para poder sostener esto? La idea de una justicia social, la idea de que el Estado tenía que controlar resortes fundamentales de la economía, el comercio exterior, el Banco Central, que tenía que planificar estratégicamente distintos sectores con los planes quinquenales, y hasta una liturgia y una postura, un vocabulario, una manera de presentarse que claramente se podía identificar como una agenda que la izquierda había renunciado y que por lo tanto podía encarnar el peronismo. Es decir, si yo soy de izquierda y concibo que es necesario una transformación radical, para hacer esa transformación radical necesito el apoyo de las masas. ¿Dónde están las masas? ¿Están con el Partido Comunista? No. ¿Están con el Partido Socialista? No. O una fracción minoritaria. ¿Dónde están las masas? En el peronismo. Tengo que ir al peronismo. Porque eso se da hasta hoy en día. Sí. Hoy en día se está hablando mucho, ¿no? Vamos a llegar a eso, ¿no? Pero en parte todo este debate sobre la identificación de clases hoy en día quizás no tiene mucho sentido, ¿no? Y quizás ahí apunto un poco a la última parte de la charla que tiene que ver con la vigencia, ¿no? Y la capacidad del peronismo también de adaptarse a diferentes contextos históricos del país. Y en parte me parece que otra posible respuesta de por qué jóvenes de izquierda vieron a Perón un líder revolucionario tiene que ver con su propio contexto. Primero, como le señalaba Mati, Perón no está en el país. Entonces, esa ausencia también es una construcción de un discurso que Perón no va a discutir. No hay un rechazo de Perón a esos nuevos grupos que se suman al peronismo. Es más, los acepta y empieza a construirse un mito de, bueno, Perón está cerca de esa juventud. El Che y Perón, fíjense ese título, ¿no? Esa etapa de cristianismo y revolución de los 60, de el Che junto a Perón,
en el año 46, en el año 45 es imposible. No, digamos, no porque, tampoco porque no pasó la Revolución Cubana, y ahí está ese nuevo contexto. Es el socialismo, ese socialismo revolucionario llegando a América Latina. Entonces, también eso tiene que ver con lo que va a provocar esos gobiernos después de la caída de Perón. Y es en parte de tratar de silenciar a Perón, tratar de limitar las libertades de los jóvenes. Y entonces, ¿qué van a empezar a ver los jóvenes ante esa represión? Que la libertad, ¿dónde se desarrolló? Durante el peronismo. Y es totalmente increíble eso, porque por lo que nosotros vimos en clases anteriores, no fue una época bastante de libertad del peronismo, ¿no? Vimos mucha censura, vimos mucho ataque a la universidad, a los jóvenes de su época, que va a quedar graficada por la noche de los bastones largos en el año 66, la represión de las universidades públicas en el comienzo de lo que va a ser el régimen de Onganía. Y ahí esos jóvenes católicos van a ver en Perón un lugar de liberación. Y en parte tiene que ver con lo que señala Matías de el lugar que ocupan las izquierdas en la Argentina a partir de Perón y de no tratar de competirle o no encontrar la manera de cómo arrebatarle poder a ese vínculo entre Perón y las masas. Sí. Y en parte eso se conecta con la imagen del propio antiperonismo, porque a mí me parece que esa capacidad del peronismo, de adaptarse a diferentes circunstancias y a diferentes identidades, tiene que ver con el propio antiperonismo, mucho más cerrado, mucho más hostil a la hora de adaptarse y tratar de convencer a las masas. Y eso tiene que ver con que desde un primer momento el antiperonismo va a definir a los sectores populares que apoyaban a Perón como hordas, como una masa desordenada, violenta, inculta, bárbara. Ese antiperonismo en parte maneja ese elitismo intelectual que nosotros vimos en otras generaciones. En Echeverría, en Sarmiento, en Cané, en el Centenario, en el Grupo Sur. Y por ejemplo eso aparece en la propia reconstrucción del 17 de octubre de Borges y Bioy Casares. Que compárenlo con el primer fragmento, ¿no? De ese carnaval, de esa esencia carnavalesca. Y fíjense cómo describen estos dos autores asociados al Grupo Sur al movimiento peronista. La historia cuenta, ¿no? Es el relato de uno de los participantes de la movilización, ¿no? Uno de la propia masa peronista. Resolví cortar por lo sano, me di una friega con el trapo de la cocina, guardé todas las cayordas en el calzado de Fray Mocho, me enredé que ni pulpos entre mangas y piernas de la combinación, un mameluco, vestí la corbatita de lana con dibujos animados, que vos me regalaste el día del colectivero, y salí sudando grasa, porque algún cascarudo habrá transitado por la vía pública y lo tomé por el camión, ¿no? Ahí hay una construcción de esos individuos que formaban parte de la masa como grotescos, ¿no? El uso de la corbatita de dibujos animados, que sería todo lo contrario al buen gusto, a lo refinado. Entonces por eso se construye esa imagen más elitista, y ese va a ser un problema para los sectores no peronistas, porque se van a cerrar en esa imagen y va a ser muy difícil salir de ahí. Entonces, a partir del año 45, lo popular, lo masivo, tiende a ir hacia el peronismo. Y eso es toda una dificultad para quien le quiera arrebatar al peronismo ese lugar de lo popular. Muchas veces, cuando un político, hasta el día de hoy, quiere acercarse a las masas, aparece algún comentario y bueno, se está haciendo peronista o está adquiriendo características peronistas. Una
no sé si virtudes, pero una de las capacidades que tuvo el peronismo es resignificarlo en la construcción de una identidad aquello de lo que era acusado. Y una experta en eso fue Eva, porque la idea del descamisado era justamente una mirada grotesca de alguien que no era capaz de portar una camisa. O la idea que es un negro villero, o un negro cabeza, era como una forma condenatoria por parte de las clases medias y las élites. Sin embargo, se pudo apropiar y construir una identidad a partir de eso. Somos los negros, somos los grasas, somos nosotros los que somos ellos, lo que ellos no. Somos los descamisados, los que vamos a cambiar las cosas y lo que vamos a hacer de esta tierra el lugar de la justicia social, el lugar de la armonía, el lugar de un proyecto nacional, el lugar de una independencia política. Un poco como el que decía, el tercero del mundo. Claro. Que las personas que socialmente sean más marginadas se ven orgullosas de su identidad y eso. Exacto, cómo se construye, es que está muy vinculado, porque tiene que ver con la raigambre de lo que es una identidad popular. Sí. Y hablando de esta variedad del peronismo y de estas identidades que se combinan todo el tiempo, pasemos a hablar del aspecto económico, ¿no? Pasemos a ese eje de lo económico y ahí nos vamos a encontrar también con un peronismo que probablemente ustedes identifiquen al primer gobierno peronista con el de mayor intervención estatal de la historia del siglo XX, y también a otro gobierno peronista, el de Menem, como el gobierno de menor intervención estatal del siglo XX, ¿no? O de mayor reducción de esa participación del Estado en la economía a través de las privatizaciones. La pregunta es ¿por qué en el peronismo pueden convivir esas dos perspectivas? Y en parte, cómo también el peronismo logra adaptarse a diferentes proyectos económicos. Lo cierto es que el peronismo va a quedar muy ligado a esos primeros 5 años de bonanza, ¿no? Que van de crecimiento económico, producto de las ganancias que la Argentina obtiene de la reconstrucción europea, ¿no? Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y Perón logra aprovechar esos primeros años para construir ese proyecto de redistribución social. Pero si uno ve el análisis de lo que es la década peronista, los últimos años no tienen que ver tanto con la redistribución social, sino quizás con el crecimiento económico, no tanto con el consumo, y sobre todo con que ciertos beneficios de los primeros años se van a ir recortando por una nueva situación económica que se realiza a partir de la década del 50. Pero hay algo que va a quedar asociado al peronismo y tiene que ver también con su relación con los sindicatos, y es esta cultura del trabajo. Y en parte tiene que ver con el lugar que le da Perón a los trabajadores de un primer momento, que es bastante limitado. Yo les conté la semana pasada que si hay un discurso que caracteriza el lugar que deben tener los trabajadores en el peronismo es el famoso de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿no? Y en parte eso termina definiendo que también ahí hay una visión de que los trabajadores no hacen política, ¿no? Porque del trabajo a la casa y de la casa al trabajo está eliminando a la política como un interés que deben tener los trabajadores. Hay un libro que narra memorias de peronistas en la época de la Resistencia y el historiador que hace ese libro le hace una serie de entrevistas a viejos militantes peronistas y hay uno que les dice: yo nunca hice política, yo siempre fui peronista. A simple vista parecería ser algo incongruente, si era peronista hacía política, pero se tiene que ver con el lugar que Perón define para los propios trabajadores. Y eso se ve desde el primer momento, desde el lugar en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde Perón ve en el trabajo el lugar para organizar la sociedad argentina. Y en parte para construir un proyecto
Y ahí ya nos anticipa el lugar que van a tener los trabajadores y los sindicatos, de un lugar secundario, de un lugar hasta pasivo por momentos, que no va a poner en duda su liderazgo, pero que lo va a apoyar en el momento que le sea necesario. Como masa, como movilizaciones, todos los 17 de octubre, todos los 1 de mayo, a partir del año 46-47, hasta lo que va a ser el golpe del 55, donde se va a replicar esas escenas de masas apoyando a Perón. Pero ahí lo que empieza a observarse también es la capacidad de Perón de modificar su proyecto económico e incluso decirle a los trabajadores a principios de la década del 50, cuando la situación económica deja de ser tan positiva, de decirles, bueno, es el momento de ahorrar, es el momento de recortar. ¿No? ¿Cómo es la frase de Perón que le dice... Que ya habían tomado su Sí, botellita. que habían tomado su botellita. Claro, que ahora era el momento de agachar la cabeza, ya habían logrado vivir mejor, pero ahora en un contexto de crisis, de sequía, de falta, ahora es momento de acompañar el proyecto y se va a plantear un congelamiento de tarifas, un congelamiento de salarios, terminar con las paritarias libres, etc. Es lo que veíamos en el discurso de Evita, ¿no? El contexto. Claro, justo en ese contexto en el cual se da en el año 51, 52, que va a ser el Congreso de la Productividad, que es una política de ajuste. Pero es una política de ajuste en un contexto de crisis, es decir, ya lo que había sido en el contexto que decía el otro día Alex, favorable de posguerra, después del plan Marshall, después de las sequías y de una crisis inflacionaria, hay que cambiar el rumbo. Y Perón decide cambiar ese rumbo. Un congreso de productividad con todas estas medidas que estamos diciendo. Medidas de buscar, de que hoy se llamarían medidas de ajuste. Sí. Y que van a estar rechazadas por una parte importante de los trabajadores. ¿Interviene más la economía o no? No, la libera un poco. Hay un apoyo al capital extranjero. Hay toda una discusión porque ustedes han analizado la marcha peronista, ¿no? Y en la marcha peronista hay una frase muy emblemática que es combatiendo al capital, ¿no? Bueno, para el año 53 Perón empieza a negociar con el capital extranjero. Empieza, ahí hay una polémica muy importante con lo que es la California Standard Oil, ¿no? Para que ingrese la plata americana a la economía argentina, que perdió gran parte de sus beneficios después del plan Marshall, que la deja por fuera de la reconstrucción europea a partir del año 49. Entonces, hay una mirada más amistosa hacia el capital extranjero. Incluso hay todo un debate dentro de los diputados peronistas, porque los mismos diputados peronistas que cantaban la marcha peronista y decían que había que combatir el capital, tienen que votar una ley a favor del capital extranjero. Y sin embargo, eso no va a generarle a Perón una pérdida de esos diputados van a romper, se van a ir del partido, ni nada parecido, se van a adaptar. Y hablando de eso, me parece muy interesante una frase de Cafiero, de Antonio Cafiero, el abuelo de Santiago Cafiero, ¿no? El ex jefe de gabinete de Alberto Fernández, que hablar de Cafiero es casi hablar como de la historia del peronismo, porque está como en todos los momentos del peronismo hasta su propio fallecimiento. Es como que estuvo en los 40, estuvo en los 50, en los 60 y así hasta el año 2000. Y fíjense lo que dice Cafiero. El estatismo o capitalismo de Estado le es esencial al socialismo y no al justicialismo. Nuestro justicialismo, es verdad, carga una buena dosis de estatismo, pero tan solo por imperativo de contingencias económicas internacionales. ¿Qué es lo que nos quiere decir Cafiero? Que ¿por qué el peronismo es estatista? Por el contexto internacional. Perdón, ¿a qué se refiere con estatista? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con estatista? Con una intervención del Estado en la economía, planificando, en un nivel mucho más grande de lo que sería una economía más de libre cambio, ¿no? O sea que se
contexto mundial no sería o sea, estaría en otra gestión económica. Sí, y ahí no les parece que hay una posible respuesta para comprender por qué Menem privatizó al nivel que lo hizo en la década del 90 y que en parte, más allá que digamos, algunos peronistas se van a ir del partido y van a crear el Frepaso en su momento. Sí. Pero van a ser pocos, ¿no? Porque incluso el nombre ya, Grupo de los 8, son 8 diputados. Son 8 diputados, ¿no? Ahí te define mucho. Menem va a ganar la elección del año 95, es decir, nadie pone en duda el proyecto económico de Menem en el año 95, quizás ya para el año 97, 98 sí. Pero eso marca también esa habilidad de cómo, incluso Menem, que en la campaña del 89, ¿no? Menem no era el candidato que hablaba de la privatización. El candidato que hablaba de la necesidad de privatizar era el candidato del radicalismo, Eduardo Angelós. Y Menem hablaba de la revolución productiva, un lenguaje que parecía más del 45-46 que de lo que va a ser su propia presidencia, o sus dos presidencias, ¿no? Y me parece que ahí ya empezamos a comprender esa ambigüedad, esa variedad que tiene el peronismo, no como punto negativo, sino como una de sus virtudes, ¿no? La capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias. Y en parte eso es lo que genera que el resto de los partidos tengan serias dificultades para competir en esos escenarios contra el peronismo. A mí me parece que, teniendo en cuenta esto, podemos pasar a la última pregunta para ir cerrando la charla, que tiene que ver con la vigencia del peronismo, ¿no? Y me parece que la respuesta ya la encontramos en varios momentos de la charla, que tiene que ver con que no estamos hablando solamente de un momento de la historia argentina, sino de varios procesos, varias décadas, muy diversas, muchos partidos, y que dentro de todo eso, los resultados electorales del peronismo se mantienen. Sí, el dilema, a mí me parece que uno de los puntos de quiebre que tiene me parece que uno de los puntos de quiebre que tiene la historia del peronismo es cuando pierde por primera vez una elección en el año 83. Es decir, con Alfonsín. Es decir, el peronismo pierde por primera vez en una elección en el retorno a la democracia. Recordemos que durante años el peronismo no podía participar de los procesos electorales, o si participaba lo hacía con otros nombres porque estaba prohibido presentarse como peronista y Perón estaba en el exilio. Sí. Durante 20 años, ¿no? Exactamente. Y en ese escenario, uno diría, bueno, como en parte hablábamos con Mati, creo que ayer, que es, yo creo que hace, digamos, con 3 décadas y un poco más, ¿no? de vida, un montón de veces yo he escuchado la idea de esto es el fin del peronismo, ¿no? El 2001 era el fin del peronismo, el 83 fue el fin del peronismo, el 2007, la crisis del campo, en el 2008 era la muerte del peronismo, el 2014, digamos, en un momento de crisis de Cristina, era el fin del peronismo, la victoria de Macri, la pandemia, es decir, todo el tiempo se habla del debilitamiento del peronismo. Lo cierto es que decir algo, el Partido Justicialista como tal hoy no funciona, no se presenta solo, ¿no? Hay un frente, estamos en otro contexto político. Y incluso hay peronistas que no están dentro de la coalición del peronismo, ¿no? Es decir, tenemos a... ¿Cómo? Randazzo, Pichetto, Santilli viene, Ritondo, ¿no? Ritondo, sí. Tienen una identidad cercana a eso. Y a mí me parece que tiene que ver con que, a pesar de que esos sectores que uno podría acercar a un discurso más antiperonista,
y que sería exacto decirlo, ¿no? Como la fiesta de los 70 años, todo lo que provocó el peronismo en la historia, en parte buscan cierta alianza con sectores peronistas para, bueno, lograr eso que en su momento generó Perón, que es una alianza de sectores. Macri en su momento, cuando asumió la presidencia, una de las primeras declaraciones que hizo fue a favor de medidas tomadas por Perón. Sí, ¿Ibas a decir algo, Jus? sí, Justina. No, pues un poco esto que decía Julián de que se perdió la diversidad y que decíamos que no es que se perdió, sino que se fue como transformando. Creo que lo que se perdió es la esencia única y primera del peronismo, por esto que hablamos, que ahora está como mucho más partidoso, siempre aparece la idea política. Sí, si uno ve, obviamente, qué es una esencia. La propia apelación a la esencia es la idea de que hay algo puro. Eso fue uno de los problemas del peronismo. Es decir, si el peronismo tuvo, hablamos de identidades, muchas identidades e interpretaciones posibles. Y todos se disputaban la esencia que era ese cristianismo, la esencia que la justicia social. ¿Quién encarna ese liderazgo? Yo creo que gran parte de la esencia del peronismo es la idolatración de su líder. O sea, ahora actualmente se llama Argentina, sin Fernández. Hay una cuestión que tiene que ver con el liderazgo. Julián habla del liderazgo. Sin lugar a dudas, una de las cosas que caracteriza y que caracterizó siempre al peronismo es la idea de que tiene que haber una organización y que la organización se construye jerárquicamente y que esa jerarquía hay que ganársela primero, digamos. El liderazgo se gana. ¿Cuáles son los terrenos en los que gana? Nahuel lo dijo, la movilización va a ser un terreno de disputa de liderazgos. Otro terreno van a ser las elecciones, son los lugares de disputa de liderazgos. Otro lugar de liderazgo es la gestión. No importa si es una provincia, tipo un Gildo Infran, si es, no sé, una intendencia, los famosos varones conurbanos, digamos, si es un sindicato, un club, la capacidad de gestión. Ahí se construye la idea del liderazgo. Indudablemente, otros partidos no han logrado o no han tenido, o muchas veces se ha discutido, la capacidad de poder construir liderazgos que logren, de alguna manera, que el resto se encolumne detrás suyo. Detrás de Menem, en el 89, se encolumnaron muchas variantes variopintas de la izquierda y la derecha peronista. Lo mismo sucedió en el 2003. Después de las elecciones que no ganó Kirchner, porque el peronismo fue dividido. De hecho, fue dividido en 3 listas, y 3 listas los radicales, y ninguna superó el 23% de los votos. Y la primera lista, que fue la de Menem, que sacó el 23-24% de los votos, que era peronista, se bajó porque sabía que en un balotaje con la segunda lista, que sacó el 22% de los votos, iba a perder porque estaba el escenario claro. Así todo después, todos se encolumnaron detrás del liderazgo de Néstor y Cristina después. No hay otras figuras o otras organizaciones, partidos que hayan puesto ahí el eje, ¿no? Respecto al liderazgo. Y ese liderazgo me parece que hace justamente a la capacidad un poco de adaptación, dice Justina, de transformación, de ubicación, pero también a la idea también de cómo apelar a una identificación con lo popular. Es una gran pregunta qué hacer con el peronismo. Se les hicieron las derechas y las izquierdas. ¿Qué hacer con el peronismo? Para buena parte de la izquierda, el peronismo es la losa que oprime la conciencia del proletariado que tiene que emanciparse para luchar por la revolución. Esa trayectoria. Otros dijeron, bueno, no, acá todo lo que tenemos que hacer es una izquierda dentro del peronismo y militar y actuar y tratar de ganar esas masas. La derecha también. 55, prohibieron, lo exiliaron, fusilamientos, dictaduras militares, terrorismo de Estado. Es decir, no es que simplemente queda ahí y la imagen del fantasma sigue presente. Sí. Sigue presente y sigue en un escenario de disputa. No es el mismo contexto del 43-45. Entonces la esencia es medio difícil de pensarla. Juli, ¿cuál es la esencia de algo si el contexto es completamente distinto? ¿El contexto argentino? No. Pensemos a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica.
en el 45. Pero después del 45 se armaron liderazgos muy fuertes, formas de Estado, dictaduras, pero también que hoy están en crisis o en debate. Pero Hoy están... tienen unas bases en las cuales ahí me construye para arriba. Y eso es lo que yo estoy poniendo en duda si sigue en la actualidad o no. Ideológicamente sí, tienen las bases. De hecho, tiene la idea de las 20 verdades peronistas, tiene una base ideológica. Esta idea que fue plasmada en la Constitución del 49, que de alguna manera sintetiza la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Bien, para terminar... Sí. Está bien, que ponemos el mismo nombre, pero la justicia social del primer Perón no es la justicia No. social que votan hoy los sectores que se llaman peronistas. Sí, totalmente. A mí me parece, y aprovecho tu comentario para cerrar, es que esta multiplicidad de respuestas a la pregunta de qué hacer con el peronismo, me parece que es algo sumamente positivo no tener una respuesta definitiva. Y eso es algo fundamental en la discusión política. Y fíjense cómo arrancamos hablando del 46, de algo que parece ser viejo, del pasado, y terminamos hablando del presente. A mí me parece que este tipo de charlas, y ya se los dije con Ariel, es fundamental para que gran parte de sus ideas empiecen a desplegar argumentos, que puedan debatir, que puedan escuchar otras opiniones y no terminar en ese escenario donde lamentablemente está la política actual, donde uno se insulta y no escucha al otro. Y me parece que habla muy bien de ustedes que tuvieron una charla donde por momentos se habló de política actual y en ningún momento apareció algún tipo de silencio o callar al otro, de agresión ni nada parecido. Y me parece que es como se debe construir la política, que desde una propia visión del peronismo, a favor, en contra, a medias, como sea, lo importante siempre es debatir, siempre es discutir y siempre es tener esa formación política como algo fundamental para que en la Argentina se sostenga el desarrollo de las ideas, de las libertades y del propio futuro de ustedes. Teniendo en cuenta, digamos, todo el contexto de lo que es hablar política en un colegio, me parece que este tipo de charlas les sirve para darse cuenta que no todo el tiempo cuando se habla de política o de historia el profesor está tratando de decirles lo que tienen que pensar, sino todo lo contrario. Lo importante es que ustedes puedan generar ideas, debates, y si no están a favor de algo que aparezca en los argumentos de los profesores, señalarlo. Y del otro lado siempre van a encontrar una posibilidad de esa misma manera, del debate, ¿no? Bien, les agradecemos la atención, la participación. Ya está, Juli. Ya si hay está. algo de lo que más se escribe y se ha pensado y reflexionado, tiene que ver con el peronismo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y aplausos finales para cerrar.